Amén. Continuamos con la palabra. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Pueden ir buscando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12. Mando saludos de parte de la congregación de Carlos Casares. Yo estoy predicando allí desde octubre del año pasado. Ayer hicimos una hermosa campaña, Dios había preparado ese momento. Quiero dar gracias a la gente de Pehuajó que nos ha acompañado. Capítulo 11, versículo 12, hermano. Nos han acompañado varios hermanos de Pehuajó y asimismo el 9 de julio. Claramente Carlos Casares necesita mucho de nuestro Señor y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El sacrificio de Jesucristo fue para reconciliarnos con el Padre y ese sacrificio no fue en vano. Es nuestro deber anunciar el Evangelio para que otros crean. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que gracias a Dios por el evento de ayer, por el pastor que nos estuvo acompañando, su esposa y toda la gente. Sabemos que la palabra que hemos enviado nunca va a volver vacía, porque es palabra de Dios. Marcos capítulo 11, verso 12. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Habla de Jesús en el capítulo 11, comienza cuando Jesús entra a Jerusalén para aquella Pascua. Y ahí a 3 kilómetros de Jerusalén se encuentra Betania, donde estaban sus amigos Lázaro, María y Marta. Y allí iba Jesús con sus discípulos. Y dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Señor. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En el camino hacia Jerusalén, Jesús ve una higuera que tenía hojas, pero al acercarse no encuentra fruto en ella. Sería muy curioso, ¿no? Porque esto fue en el mes de abril, o sea, el mes de Aviv en el calendario hebreo. Esto es en la primavera de Israel. Pero era común que si la higuera tenía hojas, la higuera tenía las brevas. ¿Ustedes saben qué es la breva del higo? Es una fruta madura ya pasada que sobrevive al frío del invierno y puede ser consumida aún fuera de tiempo. O sea que nuestro Señor a veces también espera que demos fruto fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenemos que dar fruto para el reino de los cielos. Pero las hojas estas eran solamente apariencia. Las hojas indicaban que había un fruto ahí, pero cuando se acercó el Señor, resulta que no había absolutamente nada. Entonces el Señor maldice esta higuera. Esto no es un acto, un arrebato de frustración, es una enseñanza profética y visual. Seguramente, si recorremos la Biblia, vamos a ver un montón de ejemplos y de enseñanzas donde Dios usa escenas cotidianas para enseñar una verdad espiritual profunda. Y la maldición de esta higuera no era sino esto mismo, sino enseñar algo cotidiano para mostrar una realidad espiritual. La higuera es un símbolo. La higuera simboliza aquello que aparenta vida y productividad, como esta higuera que tenía hojas que aparentaba que tenía frutos y demás, pero a veces aparentamos que tenemos vida, que somos productivos y demás, pero en realidad por dentro estamos completamente vacíos. Era un símbolo del Israel religioso de aquel tiempo, un Israel lleno de ceremonias, lleno de tradiciones, pero que no daba el fruto verdadero que Dios exige. Dios exige que demos fruto para su reino. Un pueblo que parecía vivo por fuera, pero que no respondía a Dios desde su corazón. Y nosotros, ¿cuántas veces aparentamos espiritualidad, pero no damos fruto genuino? Podemos asistir a todos los cultos, podemos participar del altar incluso, podemos tener muchos dones, porque Dios le da al menos un don, algunos más conforme a su capacidad, es lo que enseña Jesús en parábola, pero no damos ningún tipo de fruto. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación viva con Cristo. Tenemos mucha religión, pero no tenemos comunión. La comunión no solamente es con Cristo, sino también con nuestros hermanos en la fe. Amén.
A Jesús no le impresionan las apariencias. Él busca corazones que produzcan fruto que lo glorifiquen. Yo lo voy a invitar a que busquen otro versículo. Yo voy a continuar leyendo aquí lo que pasa con la higuera esta. Busquen Juan capítulo 15, versículo 16. Porque cuando estaba leyendo esto no pude evitar recordar esta palabra de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 15 Jesús habla de que es la vid verdadera y habla mucho de esto. Capítulo 15, versículo 16. Búsquenlo tranquilo. Porque hay una verdad de parte de Dios, una palabra muy poderosa para todos y cada uno de nosotros. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice Jesús? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Amén? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Voy a cortar el versículo ahí y después vamos a continuar con ese versículo. Pero yo voy a contarle cómo sigue esta historia. Porque en el Evangelio de Marcos dice que luego Jesús va y purifica el templo de Jerusalén. También muchos pensaron que era un arrebato de frustración, de ira de nuestro Señor, que arma un lazo con 3 cuerdas y comienza a hallar a todos los vendedores porque diciendo que la casa de Dios es casa de adoración y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y luego vuelve a Betania, aquí a la casa de sus amigos. Pero pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro que había caminado toda su vida al lado de Jesús, pensemos que esto ya era el final del ministerio de Jesús, ya estaba todo listo para que el Cordero sea inmolado por todos nuestros pecados. Él había visto absolutamente todos los milagros de Cristo Jesús, era el que había estado completamente todo el tiempo al lado de él, durante todo su ministerio. Pero miren lo que dice Pedro, acercándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba sorprendido Pedro, después de todo lo que había visto. Y respondió Jesús, ¿saben lo que le dijo Jesús? Lo mismo que nos dice a nosotros en esta mañana. Tened fe en Dios. La reacción de Pedro es de asombro. La higuera había quedado completamente seca desde las raíces. Esto nos revela algo natural en nuestra carne. Nos sorprendemos cuando la palabra de Dios se cumple. Eso es parte de la naturaleza de nuestra carne. Pero asimismo expone una raíz de incredulidad que habita en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Decimos que creemos en la palabra de Dios, ¿no? ¿Creemos en la palabra de Dios? Amén. ¿Confesamos que sus promesas son verdaderas? Amén. Pero cuando se cumple, nos maravillamos como si fuera algo inesperado. ¿Cómo es esto? Esto nos demuestra que muchas veces decimos que confiamos, pero en el fondo no esperamos realmente que Dios actúe. Si continúan ahí en el versículo de Juan 15 y 16, le quiero contar cómo termina esto. Porque el Señor dice que Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él, y que nos puso para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Presten atención a lo que había dicho al comienzo de la prédica, que es necesario que el fruto del hígado permanezca incluso después del invierno y aún continúa siendo comestible en la primavera antes de que la higuera vuelva a dar fruto. Pero ¿para qué es necesario que nuestro fruto permanezca? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. Todo lo que pidan en la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, el Señor nos lo va a dar. Amén. La fe no se asombra de Dios. El asombro de Pedro no era adoración, era incredulidad disfrazada de admiración. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, nos resuelve todos estos problemas diciéndonos, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Si nosotros oramos con fe, ya tenemos que saber que el Señor va a hacer ese milagro en nuestras vidas. No para que nos espere el milagro sorprendiéndonos ahí con asombro, con incredulidad, sino que cuando el milagro ocurra podamos decir, esto lo hizo Dios, yo oré por esto y Dios actuó conforme a su voluntad. Dios responde a tus oraciones. Amén. Gloria a Dios.
Esta es la respuesta de Dios para todas y cada una de nuestras dudas. Cualquier duda, cualquier problema que tengamos, podemos llevarlo delante de Dios porque solamente en Él podemos tener fe. Él es el autor y consumador de la fe. No se trata de tener fe en nuestras capacidades, como decía el hermano hoy en la alabanza. A veces confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestras fuerzas, o de tener fe en la fe. Se trata de tener fe en alguien que tiene un carácter inmutable, alguien que no cambia nunca, alguien que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y estamos hablando de Dios, del Dios Todopoderoso, alguien que todo lo puede y alguien que todo lo sabe. Confiamos en alguien que dice quien dice ser. Amén. Cuando conocemos verdaderamente quién es Dios, cuando comprendemos que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Dios cumple todas y cada una de sus promesas, entonces nos mantenemos firmes a ver el cumplimiento de su palabra. No es que ya no nos maravillemos de las grandezas del Señor, sino que está dentro de nuestras expectativas alinearnos con su naturaleza divina, aprender a discernir en el Espíritu las cosas que son del Espíritu. Amén. Esperamos que Dios cumpla porque sabemos que Él no miente. La fe madura no se sorprende de la fidelidad de Dios, hermanos, sino que la fe descansa en la fidelidad de Dios. Quería dejarles una exhortación muy clara, hermano. No basta con parecer vivos espiritualmente. No basta solamente con reaccionar cuando Dios actúa nada más. Porque si vivimos en Cristo vamos a ver la mano de Dios en todos los días de nuestras vidas. Nos levantamos, encomendamos nuestro día a Dios y usted va a ver que Dios tiene un milagro preparado para usted todos y cada uno de los días de su vida. Ya el hecho de solamente abrir los ojos y de despertar con bien es porque la misericordia de Dios ha sido renovada también hoy mismo. Amén. Es necesario que obedezcamos a Dios sin ni siquiera necesitar pruebas. Adorar con un corazón completamente rendido a los pies de Cristo. Hoy en día Dios sigue cumpliendo su palabra, pero nosotros vivimos esperando que así sea. Amén. ¿Tenemos fe en Dios? ¿Creemos que Dios va a responder por nosotros? ¿Que si pedimos por la voluntad del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo va a cumplir? Amén. Ante todas esas dudas, hermanos, tengan fe en Dios. Gloria a Dios. Esto era lo que quería compartir con ustedes, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Nos vamos a estar poniendo de pie, vamos a estar orando antes de continuar. Amén. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, que cada día se renueva. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Gracias porque hemos podido llegar con bien aquí a tu santo templo para glorificarte, Señor, Dios Todopoderoso. Y gracias por tu palabra, Señor, porque nos responde, Señor, y nos dice que tengamos fe en ti, para poder discernir en el Espíritu las cosas que son del Espíritu, Señor, porque tú te manifestarás en poder y gloria conforme sea tu voluntad. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será cumplido si es la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, porque el Señor es fiel, Dios es fiel a sus promesas, a su palabra, y Él es cumplidor de todo lo que dice su palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos solamente a ti. ¿Cómo no alabarte y adorarte, Señor? Si tú eres digno de suprema alabanza y de toda adoración, por tanto te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y el dominio solamente a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.